Vamos a la definición propiamente académica, ¿vale? Canónica. Un tiranicidio es matar al tirano. El tirano se define como aquella persona que ha accedido al poder por la fuerza y que lo mantiene por la fuerza. Es decir, un tirano sería, por ejemplo, Fidel Castro. Ha accedido al poder por la fuerza, mediante la fuerza de las armas, ¿no? Que bajó de Sierra Maestra y lo mantiene por la fuerza. Un magnicidio es matar al que manda. Nada más, ya sea un gobernante elegido por sus súbditos o consentido por sus súbditos, como alguien que ha accedido al poder por la fuerza. Esa es la diferencia fundamental. Bueno, eso depende del autor. Hay autores que, Juan de Mariana, por ejemplo, que es, digamos, el patrón del instituto, para Juan de Mariana, con que malease y envileciese la moneda bastaba. Ya era un tirano y ya estaba justificado, ¿no? Bien, me parece demasiado, porque si nos tuviésemos que agarrar a lo que decía Juan de Mariana, tendríamos que liquidar a todos los gobernantes del mundo cuyo deporte predilecto en los últimos 40 o 50 años ha sido destrozar la moneda. Bien, yo personalmente creo que el tiranicidio es legítimo cuando se trata de un tirano, es decir, cuando ha accedido al poder por la fuerza y lo ejerce mediante la fuerza. Es decir, si alguien hubiese matado a Stalin, me hubiese parecido legítimo. Ojo, legítimo, no legal. Legal significa que la ley, el ordenamiento legal permite hacer eso. En ninguna dictadura o en ninguna tiranía se permite matar al tirano. Es decir, cualquier tirano del siglo XX, que por cierto los coleccionamos en el siglo pasado, se merecía ser asesinado. Vamos, digo Stalin, como Hitler, como Pol Pot, como Mao Zedong, como el propio Fidel Castro, que sigue infelizmente vivo. Es decir, cualquier gobernante que ejerce la tiranía. Es decir, con eso yo creo que ya es suficiente. Ahora bien, aunque sea legítimo, no significa que sea legal y ni siquiera significa que sea oportuno. Es decir, muchas veces, y esto se ve desde la antigua Grecia, asesinar al tirano lo que consigue es un grado de tiranía mayor. El tiranicida consigue lo contrario de lo que Harmodio y Aristogitón, cuando ultiman literalmente a Hiparco, al hermano de Hipías, lo que consiguen es que Hipías se convierta en un tirano mucho peor. Bien, esto se ve a lo largo de la historia, es continuo, ¿no? Por lo tanto, matar al tirano no siempre trae o surte el efecto deseado, que es acabar con la tiranía. Bueno, la solución individual es irse, ¿vale? Yo creo en las soluciones individuales, yo no creo que la redención sea colectiva. Eso lo dejo para las religiones, y lo dejo para religiones, ya sean religiones del libro o religiones del libro de la Biblia, del Corán o del Capital de Marx, es decir, que piensan que la redención es colectiva. Yo creo que la redención es irse, es procurar largarse del lugar donde se ejerce la tiranía, porque un individuo solo es muy poco frente a un tirano. Y se le estás pidiendo demasiado, le estás pidiendo que arriesgue su vida, que arriesgue su hacienda, que lo arriesgue todo, a su familia. Entonces, lo normal es irse. Ahora bien, las tiranías, en concreto las del siglo XX y en concreto las de corte comunista, hasta impiden que se vaya, no permiten que te vayas. Es decir, la mayor parte de cubanos estarían deseando irse, la mayor parte de norcoreanos estarían deseando irse, la mayor parte de ciudadanos de la Unión Soviética o de súbditos de la Unión Soviética se querían ir, pero no les daban el pasaporte. En Berlín tuvieron que construir un tirano de manual, que era Walter Ulbricht, levantó un muro para que no se fuesen. Entonces, en ese caso no te queda más que la rebelión, sinceramente, que es lo que hicieron los padres de Estados Unidos, es decir, plantarle cara a la tiranía y rebelarse, es decir, el pueblo en armas, digamos. Ningún régimen comunista puede existir sin la existencia de una policía política. Una policía política, una policía del pensamiento, que lo vigila todo, que lo que era la Stasi, lo que es la seguridad del Estado cubana, que era la KGB, la NKVD antigua, ¿no? Es decir, eso hace que coarta cualquier posibilidad de que la sociedad se organice. Por eso, como ellos saben que van a organizar una tiranía perfecta, lo primero que necesitan es cortar las posibilidades de rebelión, y para eso necesitan infiltrarse en la población. De ahí que Stalin se muriese en la cama, Hitler se muriese suicidado, rodeado de los suyos, se suicidó con su mujer, con la que se acababa de casar. De ahí que Mao Zedong muriese en la cama, de ahí que Fidel Castro morirá en la cama. Es decir, el pueblo lo tiene totalmente desarmado, por descontado. De hecho, tener armas es una de las cosas más imprescindibles, digamos, para evitar la tiranía. Por eso los estadounidenses la siguen teniendo, y la Constitución de los Estados Unidos consagra ese derecho. Es decir, allá donde el pueblo está armado es muy difícil que impere una tiranía. Ejemplo, Suiza. Los suizos no han tenido que padecer ni tiranías extranjeras en los últimos 2 siglos. La última vez que les invadieron fue Napoleón,
que refundó la Confederación, y tal fue la memoria histórica sobre los suizos, la impresión que les causó de sentirse dominados por un tirano extranjero. Napoleón fue un tirano, pues si no lo teníamos claro, Alejandro Magno también, que desde entonces pues los suizos han decidido o decidieron armarse, y están todos armados, para evitar que, si no les tiranizan desde dentro, que por su organización política es muy difícil, el sistema suizo es una buena prevención contra la tiranía, sí les pueden tiranizar desde fuera. De hecho, la voluntad de aniquilar Suiza físicamente y como idea permanece hoy. Es probablemente uno de los países más odiados por la corrección política que existe en todo el mundo. Lincoln no merecía ser asesinado. Es decir, Lincoln no era un tirano en el sentido estricto de la palabra. Lincoln fue un pésimo gobernante que metió a los Estados Unidos en una guerra innecesaria, ¿vale? Pero no era un presidente querido por su pueblo, y que además había salido democráticamente y limpiamente elegido presidente del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, no había hecho uso de una tiranía más allá. Claro, es que en aquel entonces quizá a algunos contemporáneos de Lincoln les parecía excesivo. Hoy cualquier presidente posterior ha utilizado el poder de manera más expansiva que Lincoln. Es decir, al poder, si se le permite el poder, que es el mal, que la política es el mal, si al poder se le permite crecer, lo que termina es en eso. Sí, termina en tiranía. Bien, Lincoln estaba muy lejano, muy lejos de la tiranía. Cuando lo remataron en el Teatro Ford, su asesino, John Wilkes Booth, se tiró por una cortina y dijo lo de Sic Semper Tyrannis. Bien, pues sí, queda muy bonito y queda como muy dramático, pero no era realmente un tirano. Los tiranicidios en España ostenta el récord, la plusmarca mundial de tiranicidios, o mejor dicho, de magnicidios, que no tiranicidios. En España, en el último siglo, en un siglo, poco más de un siglo, bueno, en un siglo exacto de hecho, en 1870 mataron a Prim, en 1912 a Canalejas, que era bueno, y poco antes, en 1897, habían matado a Cánovas del Castillo, que éramos 3, en el 21 mataron a Eduardo Dato, y en el 73 a Carrero Blanco, que era presidente del gobierno en aquel entonces. Es decir, 5 presidentes del gobierno asesinados en 97 años. Ni los Estados Unidos nos alcanzan, ¿no? La historia de los magnicidios en España es muy agradecida de leer. Pues son historias muy buenas, desde la primera, desde el asesinato de Prim, que todavía hoy sigue coleando, hasta la historia de Carrero Blanco, del que se han hecho películas y del que todavía se habla, ¿no? De conspiraciones y demás. Y luego demuestra que hay algo en los españoles que les revuelve contra el poder, y lo cual es bueno. Es decir, significa que somos un país de anarquistas, y que el poder, a pesar de todo, es decir, tenemos una especie de relación de amor-odio con el poder. Por un lado somos un pueblo muy aborregado, y por otro lado nos cargamos a los presidentes del gobierno con una facilidad pasmosa, como no se los cargan en Alemania o en Francia. Es decir, al final resulta que el país, digamos, más tiranicida, entre comillas, del mundo es España, y no ningún otro. Y eso para un liberal es bueno, significa que al poder no le toleramos demasiado, ¿no?